¿Conoces qué son los contratos para la explotación comercial de las naves? Aquí te lo cuento. Estos son acuerdos jurídicos mediante los cuales el propietario o armador de una nave permite que ésta sea utilizada con fines comerciales, como el transporte de mercancías o pasajeros, a cambio de una contraprestación económica. Estos contratos son fundamentales en el derecho marítimo y regulan las relaciones entre los distintos actores del comercio marítimo. Los contratos para la explotación comercial de las naves se clasifican en contrato de fletamento, contrato de transporte marítimo, contrato de pasaje y contrato de remolque marítimo, fluvial y lacustre. Veamos qué es el contrato de fletamento. De conformidad a lo que establece el artículo 938 del Código de Comercio, este contrato consiste en que el armador o propietario de una nave la pone a disposición de otro para que la utilice para sus propios fines dentro de los términos estipulados en el contrato. Los elementos personales. El fletante es la persona natural o jurídica, propietario, armador o quien tenga derecho legítimo de uso sobre la nave que la entrega al fletador a cambio de una contraprestación económica. El fletador es la persona natural o jurídica que contrata el uso de la nave con fines comerciales a cambio del pago de un flete. Los elementos reales. El buque es el elemento central del contrato de fletamento y constituye su objeto directo. Debe estar disponible para el fletador en el lugar y fecha pactados y en condiciones de navegabilidad. El flete es el precio o contraprestación económica que se paga por el uso de la nave para el transporte de mercancías o personas, según lo estipulado en el contrato de fletamento. La mercancía es el cargamento que se colocará en la nave en el puerto seleccionado. Esta actividad la realiza el fletador, que tendrá que cargar y llevar a cabo la estiba de manera adecuada y en función de lo acordado en el contrato. Las características. Este contrato debe siempre celebrarse por escrito a fin de que las condiciones y efectos del fletamento sean establecidas por las partes en el contrato respectivo. El fletador puede sufletar la nave o utilizarla en el transporte de mercancías por mar, salvo prohibición expresa en el contrato. El sufletamento no generará relación alguna entre el fletante y el sufletador. Si la nave es vendida mientras realiza un viaje, dicho viaje deberá completarse conforme a lo establecido en el contrato correspondiente, sin afectar los derechos del nuevo propietario. El artículo 947 del Código de Comercio establece lo que debe contener el contrato de fletamento. Las modalidades. Hay varias modalidades en este tipo de contrato. Tenemos el fletamento por tiempo o time charter. Es un contrato en el que el armador o naviero, sin dejar de tener la posesión legal de la nave, la entrega completamente equipada a otra persona para que la utilice en las actividades que ésta decida, respetando lo acordado en el contrato. Esta cesión se hace por un periodo determinado y a cambio del pago de un flete, ya sea por todo ese tiempo o calculado por día, mes o año. El fletamento por viaje o voyage charter. El fletamento por viaje puede ser total o parcial. En el fletamento por viaje total, el fletante se compromete a entregar al fletador a cambio de un flete la totalidad de los espacios de carga disponibles en una nave específica, para realizar uno o varios viajes previamente acordados. En el fletamento parcial por viaje, en cambio, el fletante solo pone a disposición del fletador uno o varios espacios determinados dentro de la nave, sin ocupar su totalidad. El fletamento a casco desnudo o bareboat charter, conocido también como contrato de arrendamiento del buque, es un contrato mediante el cual el arrendatario o fletador tiene la posesión y el control pleno del buque, incluido el derecho de designar el capitán y la tripulación por el periodo de arrendamiento. El fletador tendrá la calidad jurídica de armador y, como tal, los derechos y obligaciones de este. Ahora veamos el contrato de transporte marítimo de mercancías. En el artículo 989 del Código de Comercio se determina que el contrato de transporte marítimo de mercancías es aquel por el cual el porteador de una nave se obliga a embarcar, transportar y entregar mercancías de terceros desde un lugar determinado hasta otro previamente convenido, a cambio del pago de un flete. En este tipo de contrato existe un conocimiento de embarque, que es un documento que acredita la existencia y condiciones del contrato de transporte marítimo de mercancías y certifica que el transportador ha recibido o embarcado la carga, comprometiéndose a entregarla contra presentación del original.
Los elementos personales son el porteador o transportador. Es la persona natural o jurídica que por cuenta propia o a través de un representante celebra un contrato de transporte marítimo de mercancías con un cargador, asumiendo la responsabilidad de recibir, trasladar y entregar la carga en los términos pactados. El porteador efectivo o transportador efectivo es la persona natural o jurídica a la que el porteador ha delegado la ejecución total o parcial del transporte de las mercancías, incluyendo también a cualquier otra persona que, con su autorización, intervenga en dicha ejecución. El cargador o embarcador es la persona natural o jurídica que directamente o a través de un tercero que actúe en su nombre o por su cuenta celebra un contrato de transporte marítimo de mercancías con un porteador, siendo responsable de entregar la carga y cumplir con las obligaciones derivadas del contrato. El consignatario o destinatario es la persona habilitada por un documento de transporte para recibir las mercancías en destino. Los elementos reales son la nave o buque, que es el medio de transporte marítimo sobre el cual recae la obligación de traslado. Debe estar en condiciones de navegabilidad segura y aptas para recibir, conservar y transportar las mercancías. La mercancía es toda clase de bienes muebles que sean susceptibles de ser trasladados, comprendidos también los animales vivos. El flete es la contraprestación económica que el cargador se obliga a pagar al porteador por el servicio de transporte. Su monto, forma de pago y condiciones deben estar estipulados en el contrato o en el conocimiento de embarque. El viaje o recorrido corresponde al trayecto marítimo desde el puerto de carga hasta el puerto de descarga, determinado en el contrato. Es un elemento esencial ya que define el alcance geográfico y la responsabilidad del porteador. Las características. Es un contrato bilateral ya que genera obligaciones recíprocas entre el porteador y el cargador. Es un contrato oneroso y que implica el pago de un flete a cambio de un servicio de transporte. Es un contrato conmutativo pues las prestaciones de ambas partes son claras desde el inicio. Se conoce qué se va a transportar, por cuánto y en qué condiciones. Está regulado expresamente en el Código de Comercio, lo que le otorga un marco legal específico y definido. Aunque puede celebrarse verbalmente, habitualmente se documenta por escrito mediante instrumentos como el conocimiento de embarque, que también sirve como prueba del contrato. Es un contrato de naturaleza comercial regulado por las normas del derecho mercantil, incluso si una de las partes no es comerciante. Aspectos especiales. El Código de Comercio establece la responsabilidad del transportador, señalando principalmente que él responde por las mercancías desde que las recibe del cargador hasta que las entrega al consignatario correspondiente, ya sea en tierra o a bordo conforme al contrato. El transportador será responsable por pérdida o daño de la carga durante ese periodo, a menos que pruebe que él y sus dependientes tomaron todas las medidas razonables para evitar el hecho y sus consecuencias. No hay responsabilidad por pérdida, daño o retraso derivados de riesgos inherentes al transporte de estos, salvo que los pruebe culpa o negligencia del transportador. El transportador no será responsable salvo en casos de avería gruesa, si los daños se deben a medidas para salvar vidas o bienes en el mar. Entre las principales responsabilidades del cargador tenemos: el cargador responde por daños o pérdidas sufridas por el transportador o la nave si estos fueron causados por su culpa o negligencia. El cargador debe etiquetar e informar adecuadamente sobre la naturaleza peligrosa de las mercancías y las precauciones necesarias. Aun cuando el transportador esté informado si el peligro es real, también podrá actuar para proteger la vida o bienes sin responsabilidad. Sobre el pago del flete. El cargador debe pagar el flete salvo que se pacte lo contrario. Puede pagarse por adelantado o al destino. Se debe pagar el flete incluso si las mercancías se pierden por caso fortuito, fuerza mayor o avería común, como si hubieran llegado a su destino. El cargador o el consignatario deben cubrir gastos y demoras causadas por su culpa durante la carga o descarga de la mercancía. El cargador garantiza la exactitud de los datos suministrados al transportador sobre la naturaleza, marcas, número, peso y cantidad de la carga. Ahora veamos qué es el contrato de pasaje. El artículo 1038 del Código de Comercio determina que en este tipo de contrato el transportador se obliga a trasladar a una persona por vía acuática a lo largo de un trayecto previamente determinado, a cambio del pago de una contraprestación económica conocida como pasaje. Los elementos personales.
El transportador es toda persona que en virtud de un contrato de pasaje se obliga a transportar pasajeros, sea por cuenta propia o a nombre de otro. El transportador efectivo es toda persona distinta del transportador que efectúa de hecho la totalidad o parte del transporte. Y el pasajero es toda persona transportada por una nave. Los elementos reales. La nave o buque es el medio de transporte marítimo que debe estar en condiciones adecuadas de navegabilidad y aptitud para transportar pasajeros de forma segura, desde un puerto de embarque hasta uno de destino. El pasaje o servicio de transporte consiste en la obligación del transportador de trasladar al pasajero por vía marítima, cumpliendo las condiciones acordadas respecto del trayecto, tiempo, alojamiento y demás servicios a bordo. El precio del pasaje es la remuneración económica que el pasajero paga al transportador a cambio del servicio de transporte. Este monto puede incluir además servicios adicionales como alimentación, equipaje, camarotes, etc. El equipaje es cualquier objeto personal o vehículo perteneciente al pasajero que sea transportado por el transportador bajo los términos del contrato de pasaje. El equipaje de camarote es aquel que el pasajero lleva en su camarote o que de alguna u otra forma se encuentra bajo su custodia y vigilancia. Las características de este contrato. Es un contrato bilateral, puesto que involucra obligaciones para ambas partes. El transportador se compromete a trasladar al pasajero y el pasajero a pagar el precio del pasaje. Es oneroso, ya que el pasajero paga una contraprestación por el servicio prestado por el transportador. Es consensual, se perfecciona por el consentimiento de las partes, aunque usualmente se documenta mediante un boleto o título de pasaje. Es un contrato autónomo que no depende de otro para su existencia. Es conmutativo en virtud de que las prestaciones de ambas partes son ciertas y determinadas desde el inicio. El pasajero acepta condiciones preestablecidas por la empresa transportadora, por lo que el contrato puede considerarse como un contrato de adhesión. El contrato es personal, es decir, el derecho a ser transportado no puede cederse libremente a otra persona. Aspectos especiales. El contrato tiene por objeto el transporte de una persona, por consiguiente incluye deberes de seguridad, trato digno y bienestar del pasajero. Generalmente, el pasajero se adhiere a condiciones preestablecidas por la empresa transportadora sin posibilidad real de negociación individual. Sin embargo, en caso de que el pasajero desistiere del viaje antes del zarpe de la nave, deberá pagar la mitad del importe del pasaje convenido. El transportador asume una responsabilidad específica por la seguridad del pasajero y su equipaje, desde el momento del embarque hasta el desembarque, incluyendo accidentes o daños ocurridos durante el trayecto. El transportador y el transportador efectivo son responsables solidarios. Existen cláusulas específicas sobre casos en los que el transportador no responde por ciertos perjuicios, por ejemplo, en el caso de fuerza mayor o incumplimiento por parte del pasajero. El pasajero debe respetar las normas de seguridad, presentarse en los tiempos indicados y seguir las instrucciones del personal de la nave. Las condiciones para cancelar o modificar el viaje, así como las posibles devoluciones, deben estar reguladas contractualmente. Ahora veamos el contrato de remolque marítimo, fluvial y lacustre. El artículo 1067 del Código de Comercio determina que el remolque es la operación de trasladar o impulsar por agua una nave u otro objeto flotante de un lugar a otro, bajo la responsabilidad y dirección del capitán de la nave remolcadora y, mediante suministro por esta de todo o parte de la fuerza de tracción. El contrato de remolque se regirá por las condiciones pactadas entre las partes. En ausencia de acuerdo expreso, se aplicarán las disposiciones contenidas en el capítulo 6 del Código de Comercio y de forma supletoria las normas pertinentes del contrato de transporte marítimo de mercancías en lo que resulten compatibles con la naturaleza del remolque. Los elementos personales. El remolcador es la persona natural o jurídica que mediante el contrato de remolque se obliga a prestar el servicio de remolque con una nave debidamente acondicionada para ello. Es quien ejecuta la maniobra de asistencia, traslado, acompañamiento o empuje de otra nave, artefacto naval o estructura flotante. El remolcado es la persona natural o jurídica propietaria, armadora o responsable de la nave, artefacto naval o estructura flotante que será objeto de remolque. Es quien contrata y recibe el servicio del remolcador. Los elementos reales. La nave remolcadora es el medio material con el que se presta el servicio de remolque.
Debe estar técnicamente equipada y en condiciones de navegabilidad para realizar la maniobra. La nave, artefacto naval o estructura remolcada, es el objeto sobre el cual recae el servicio de remolque. Puede tratarse de una nave sin propulsión, una estructura flotante o cualquier artefacto susceptible de ser remolcado. El servicio de remolque es el objeto del contrato en sí, que consiste en la asistencia, acompañamiento, empuje o traslado de la nave o estructura remolcada por parte del remolcador en condiciones determinadas. La contraprestación o remuneración es el pago que el remolcado se obliga a dar al remolcador por la prestación del servicio, salvo que se trate de un remolque gratuito o en situaciones de auxilio o salvamento. Las características. Es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas tanto para el remolcador como para el remolcado. Por regla general, el remolque implica un pago a cargo del remolcado, salvo pacto en contrario o casos excepcionales como auxilio o salvamento. Por lo tanto, es un contrato oneroso. Es un contrato consensual. Se perfecciona por el consentimiento de las partes, aunque suele formalizarse por escrito, sobre todo en operaciones complejas o prolongadas. No depende de otro contrato, constituye una relación jurídica autónoma, de ejecución sucesiva o instantánea. Dependiendo del tipo de operación, puede ser un solo traslado o una asistencia continua. Se realiza con una finalidad específica: facilitar maniobras, asistir, remolcar o trasladar otro objeto flotante o embarcación. Está sujeto a condiciones particulares. Puede ser regulado por cláusulas específicas entre las partes y en su defecto se aplica lo dispuesto por el Código de Comercio y supletoriamente por las normas del contrato de transporte marítimo. Aspectos especiales. Las partes pueden establecer libremente las condiciones del remolque. Solo en ausencia de pacto se aplican las disposiciones del Código de Comercio y supletoriamente se aplicarán las normas que sean pertinentes del contrato de transporte marítimo de mercancías. En toda clase de remolque, la nave remolcadora deberá estar operativa, es decir, en buenas condiciones de navegabilidad, equipada y tripulada según indique el certificado de dotación mínima emitido por la autoridad marítima, y ser apta para la ejecución del contrato para el cual se la ha requerido. Avería es todo gasto extraordinario realizado para conservar la nave, la carga o ambas, así como cualquier daño que sufra la nave desde su salida hasta su llegada al puerto de destino, o que afecte a las mercancías desde su embarque hasta su descarga final. La arribada forzosa es la entrada necesaria de una nave a un puerto distinto del previsto en el viaje, según el documento de zarpe. Esta puede ser legítima cuando obedece a un caso fortuito o de fuerza mayor, o ilegítima si resulta del dolo, negligencia o impericia del capitán. El abordaje es el choque o colisión entre dos naves, ya sea entre la nave remolcadora y la remolcada, o con terceras embarcaciones u objetos fijos o flotantes. El naufragio se refiere a la pérdida total o parcial de una nave en el mar, que puede incluir el hundimiento, encalladura o destrucción por causas como tormentas, abordajes, fallas técnicas u otros eventos marítimos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.